Nos encontramos hoy a los pies de uno de los monumentos más grandiosos de la antigüedad, quizá incluso el más icónico de todos. A pesar de que millones de personas lo visitan cada año y recorren sus pasillos con guías, existen secretos que permanecen ocultos a la vista del público. Hoy, nos adentraremos en dos curiosidades de las que muy pocos hablan, dos enigmas que muchos desconocen aunque caminen por sus pasadizos o recorran sus alrededores, que sin saberlo fascinaría a cualquiera que ame la historia romana. Prepárate para descubrir misterios y las historias que esconden estos muros, porque vamos a ver el Coliseo como nunca antes lo habías imaginado. Este coloso de piedra y arena ha resistido el paso de casi 2 milenios de historia, desde la gloria del Imperio Romano hasta convertirse en el símbolo eterno de una de las civilizaciones más fascinantes que ha visto la humanidad. Para entender la construcción y propósito del Coliseo, debemos remontarnos al reinado de Nerón, quien, tras el devastador incendio de Roma en el año 64, erigió la Domus Aurea, un lujoso complejo de palacios, jardines, un lago artificial y el Coloso de Nerón, una estatua dorada de grandes dimensiones. Este opulento espacio personal desató resentimiento en la población. Con la caída de Nerón y el ascenso de Vespasiano, tras una breve guerra civil y después de otros 3 autoproclamados emperadores, Galba, Otón y Vitelio, el nuevo emperador buscó ganarse al pueblo romano. Decidió arrasar la Domus Aurea y sobre el lago artificial mandó construir un anfiteatro público. Construido con mano de obra de prisioneros judíos y fondos de la campaña en Judea y del expolio del templo en Jerusalén. Así nació el Coliseo, destinado al entretenimiento de todo el imperio. El anfiteatro Flavio cuenta con cifras realmente impresionantes. Fue construido en tan solo 8 años. Casi 2000 años después, sigue en pie. Con una altura de aproximadamente 50 metros, su fachada estaba adornada con arcos en los que se colocaron unas 160 estatuas. El anfiteatro Flavio tenía cimientos de cemento de hasta 12 metros de profundidad. Fue construido con enormes cantidades de travertino, una piedra especialmente dura y resistente extraída de una cantera cercana en Tívoli, en las afueras de Roma. Las partes no estructurales y decorativas del anfiteatro Flavio estaban construidas en tufo, una piedra volcánica bastante resistente pero ligera. Aunque no tan robusta como el travertino, su combinación en el edificio permitía aportar dureza donde era necesario y ligereza en otras áreas, proporcionando estabilidad y flexibilidad para proteger la estructura frente a los terremotos. Todas las piedras del Coliseo estaban unidas entre sí mediante pernos de hierro, sumando aproximadamente 300 toneladas de este metal solo en los elementos de sujeción. Sin embargo, durante la Edad Media y parte de la Edad Moderna, saqueadores perforaron las piedras para extraer los pernos, llevándose gran parte del hierro original del edificio. En sus inicios, los juegos de gladiadores, aquellas luchas a muerte entre hombres, surgieron con un propósito sagrado. Los primeros enfrentamientos de este tipo tuvieron lugar en un contexto funerario durante la República Romana. Se dice que el primer combate a muerte entre 2 parejas de hombres se celebró en el funeral del hijo de un senador. La creencia era que esas muertes servirían para aplacar a las divinidades infernales y facilitar el tránsito del difunto hacia el más allá. Con el tiempo, los combates de gladiadores se convirtieron en un ritual fundamental para los romanos, especialmente en el anfiteatro Flavio. Aquel espectáculo, además de entretenido, conservaba un profundo carácter religioso. Moría gente, y esa proximidad a la muerte, ese sacrificio público, confería a los combates un simbolismo que los romanos reverenciaban de forma parecida a como los cristianos veneran la misa. En señal de respeto, al entrar en el anfiteatro, todo aquel que llevase la cabeza cubierta debía descubrirse, como en un acto solemne. Desde la mañana hasta la noche, con el sol implacable de Roma, miles de personas permanecían en sus asientos, sin poder cubrirse la cabeza. Este requisito, en ocasiones, resultaba mortal para algunos espectadores, víctimas de insolaciones severas. Para hacer frente al sol y el calor, se ideó una estructura ingeniosa, el velarium, una enorme tela que se extendía sobre el graderío, cubriendo la multitud del sol y dejando al descubierto únicamente la arena donde los gladiadores se enfrentaban.
Operar el velarium no era una tarea fácil. Los toldos, que pesaban juntos entre 50 y 60 toneladas, requerían de 160 anclajes en el suelo y el esfuerzo coordinado de cientos de marineros expertos. El toldo se sostenía mediante una estructura de madera y cuerdas que llegaban hasta anclajes situados en lo alto del Coliseo. Algunos aún son visibles hoy en día. Estos anclajes permitían que la tela se recogiera o extendiera, desde pie de calle, donde los marineros, mediante un sistema de cuerdas y poleas, manipulaban el velarium según la necesidad. Así, de forma precisa y coordinada, el toldo podía cubrir o descubrir el graderío en todo el perímetro del Coliseo, adaptándose y protegiendo a los espectadores del sol abrasador de Roma. Entrenar, preparar y fortalecer a un gladiador era una inversión considerable. Se requería un largo proceso de adiestramiento, alimentación, alojamiento y provisión de armas, que implicaba costos muy elevados. Por eso, no todas las luchas de gladiadores terminaban en muerte en el Coliseo. Solo en ocasiones especiales y grandes acontecimientos, y si el organizador de los juegos podía pagar el precio de vidas perdidas, los combates llegaban a su trágico desenlace. En la mayoría de las ocasiones, el patrocinador apenas podía contratar o alquilar a los gladiadores por un periodo de tiempo limitado. Si te está gustando este vídeo, no dejes de suscribirte porque así me animas a seguir subiendo contenido como este. Te dejo en esta tarjeta una lista de vídeos sobre Roma que no te puedes perder. Muchas gracias. Continuamos. Cuando el combate implicaba luchar a muerte, se tomaban medidas especiales. Había que tener en cuenta que los gladiadores solían convivir día a día en el Ludus Magnus, una construcción ubicada junto al Coliseo, cuya ruina permanece visible aún hoy, aunque nadie hace mucho caso. Este lugar era una suerte de coliseo en miniatura, con una pequeña arena en la que los gladiadores entrenaban y perfeccionaban sus habilidades antes del día del espectáculo real. En el Ludus Magnus, los gladiadores vivían, comían y entrenaban juntos, forjando amistades a lo largo de los años. Muchos de ellos llevaban una década o más compartiendo la misma vida, lo que podía hacer sospechar que, en caso de tener que enfrentarse a muerte, querrían evitar la fatalidad y tratar de salvarse uno al otro. Para prevenir esta posibilidad de complicidad en los duelos a muerte, se establecía un control final. Cuando uno de los gladiadores yacía aparentemente sin vida en la arena, los esclavos que retiraban los cuerpos aplicaban un hierro candente al supuesto cadáver. Si el gladiador no se movía, se confirmaba que efectivamente estaba muerto, eliminando la posibilidad de un acuerdo entre los combatientes. Y así llegamos al final de este interesante vídeo sobre el Coliseo, el Velarium, la Ludus Magnus y un poquito de la vida de los gladiadores en el circo romano. Si te gustaría saber más sobre el antiguo Imperio Romano, mira este vídeo sobre el Circo Máximo y suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y dale a like. Así se os avisará en próximas publicaciones y no os perderéis ningún vídeo. Ave César. Los que van a morir, te saludan.